Bienvenido a un tercer video sobre integración que involucra funciones trigonométricas inversas. En este video analizaremos la integración definitiva y completaremos el cuadrado. Aquí están las tres fórmulas de integración que aplicaremos en este video. Veamos el primer aviso integral, es una integral definida. Lo siguiente que debemos notar es que no contiene una raíz cuadrada en el denominador, lo que nos llevaría a creer que usaremos esta fórmula aquí. Lo que significa que el denominador debe estar en forma de un cuadrado constante más u cuadrado donde sería la parte 10. Así que lo que haremos para comenzar es separar la constante de los términos x. Entonces tenemos 13 más la cantidad x al cuadrado menos 6x. Ahora lo que queremos hacer aquí es hacer que la parte 10 de esta ecuación sea un cuadrado perfecto. Para hacerlo, completaremos el cuadrado de este cuadrático. Recuerde que podemos hacer de este cuadrático un cuadrado perfecto si tomamos la mitad de b, que es 6 negativo y luego lo cuadramos bien. La mitad de 6 negativo sería negativo 3 cuadrado sería 9 positivo, así que agregaríamos 9 aquí. Pero si agregamos 9 aquí tenemos que deshacer lo que significa que también tenemos que restar 9. Así que restaremos 9 de los 13. Ahora vamos a reescribir esto. 13 menos 9 serían 4. Y ahora este es un trinomio cuadrado perfecto. Los factores de 9 que se suman a 6 negativos serían 3 negativos y 3 negativos, por lo que se convierte en la cantidad x menos 3 al cuadrado. Y sigamos adelante e identifiquemos a y un cuadrado es igual a 4, entonces a es 2. Y u al cuadrado es igual a x menos 3 al cuadrado, por lo que u es igual a x menos 3. Sigamos adelante y encontremos du para determinar si tenemos que realizar una sustitución. Y du es igual a dx, lo que nos dice que no tenemos que realizar la sustitución u. Podemos seguir adelante y encontrar la antiderivada en esta forma, por lo que será igual a 1 sobre 1 o la mitad. Es la tangente del arco de u sobre 1 que es x menos 3 sobre 2. Y tenemos que evaluar esto en los límites superior e inferior de integración, que son 4 y 2. Así que vamos a hacerlo y tendremos la mitad. Cuando x es igual a 4 tenemos 4 menos 3 que serán 1 sobre 2. Menos la tangente del arco. Cuando x es 2 tenemos 2 menos 3 que serían la mitad negativa. Bien, teniendo una relación tangente de la mitad y la mitad negativa, no da como resultado un ángulo de referencia agradable, por lo que tenemos que ir a nuestra calculadora para determinar estos valores. Vamos y asegurémonos de estar en modo radianes. ¿Cuál somos? Entonces tenemos la tangente del arco de la mitad menos la tangente del arco de la mitad negativa. Así que segundo. Tangente. Punto 5. Menos la segunda tangente punto negativo 5. Entonces esto llega a aproximadamente 9273. Multiplica eso por la mitad o punto 5. Que es aproximadamente el punto 4636. Cada vez que nos estamos integrando, si podemos recordar nuestras reglas de diferenciación, va a hacer nuestra vida mucho más fácil. Lo que quiero decir con eso es que si reconocemos que la derivada del arco seno x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, esto se convierte en un problema muy sencillo. Así que si te dejamos igualar coseno x, entonces diferencial u es igual a 1 sobre el cuadrado de 1 menos x al cuadrado de x. Entonces eso nos dice si u es igual al arco seno x. Y du es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado de x, que es todo esto. Que es una combinación perfecta para esta integral, por lo que nos queda solo tu du. Que es igual a u al cuadrado dividido por 2 donde u es el arco seno x, así que tenemos el arco seno x al cuadrado sobre 2.
evaluado en la raíz cuadrada 3 dividido por 2 y 0. Así que aquí tenemos un arco sinusoidal raíz 3 sobre 2 al cuadrado. Dividido por 2 menos arco seno 0. Al cuadrado dividido por 2. Bien, arco seno cuadrado raíz 3 sobre 2, que es una buena revisión. Eso es un triángulo rectángulo 30, 60, 90. Y esto sería 60 grados o pi sobre 3 radianes, por lo que tenemos pi sobre 3. Cuadrado dividido por 2 y el arco seno de 0 sería 0. Así que tendremos pi al cuadrado sobre 9 dividido por 2, que es pi al cuadrado dividido por 18. Vamos a ver el gráfico de esta función. No es negativo en el intervalo de 0 a raíz cuadrada 3 sobre 2, por lo tanto, pi al cuadrado sobre 18 es igual a el área delimitada por esta función en el eje X en el intervalo dado. Bueno, eso será suficiente para este video, espero que les haya resultado útil.